Se trata de entender un poco lo que está pasando con la economía argentina y para eso hemos buscado a un profesional idóneo en la materia. Él es Nazareno Delgado, licenciado de Economía, magíster, doctorado en todo, así que él nos va a abrir la cabeza para entender un poco qué es lo que está pasando con la economía argentina. Nazareno, muy buenos días, gracias por atendernos. Sé que estás en Tucumán Muy buenos, y desde muy Salta buenos te días, saludamos. Carlos. Nazareno, empecemos directamente para empezar a deshilachar qué es lo que está pasando con la economía argentina. Primer punto, Sí, contame. 4.2% de inflación. Esto es real, esto es irreal. Muchos argentinos y seguramente familiares, amigos te dirán, che, Nazareno, no llego a fin de mes, ¿qué hacemos? Esto es mentiroso. Seguramente muchos te dicen eso. Sí, es una pregunta bastante usual, porque mucha gente dice, che, pero ¿cómo puede ser, o que duden respecto de ese número? Porque la nafta, no sé, subió 10, 15, 20%, estoy tirando números, ¿no? Pero ¿cómo es posible? No, como que le restan un poco de credibilidad por lo que viven el día a día, que no llegan a fin de mes. Bueno, esto es por dos motivos, básicamente, que yo puedo explicar ese número. Primero es que esa inflación es sobre la acumulada, o sea, sigue siendo sobre precios que sufrieron un gran incremento en diciembre, enero y febrero. Entonces, es un acumulado sobre otro acumulado, es como un interés compuesto, ¿sí? Bien. Entonces, ahora, que se haya desacelerado. La economía siempre va adosada de la ideología, si es de derecha o de izquierda, porque uno puede escucharlo a Guillermo Moreno o a la propia Cristina Fernández de Kirchner en muchas ocasiones cuando salen a hablar, digamos, de este gobierno, que es un gobierno liberal y supuestamente anarquista y antipopulista y que va en contra de todo y va en contra del Estado. Obviamente Javier Milei también lo plantea de ese lado, pero te dicen que la, la impresión de moneda o darle a la maquinita no produce inflación. Seguramente escuchaste a Cristina Sí, decir, ¿qué me vienen a decir si siempre hemos dado billetes para que la economía se mueva, fluye? La plata en el bolsillo de los argentinos va a hacer que se mueva la economía. Y Guillermo Moreno también lo escuché esta semana diciendo que no hay que tenerle miedo al riesgo país, que la Argentina llegó a tener, no sé si será verdad, o tal vez vos me podrás decir si será verdad o no, que llegó a tener riesgo país de 6.000 puntos, pero sin embargo es un número que no hay que prestarle importancia, cuando muchos sabemos que ese numerito depende también en los préstamos que podemos llegar a obtener desde organismos internacionales y eso también sería la tasa de interés que tendríamos que pagar. Vos, decime si uh-huh. estoy equivocado. Bien, vamos por parte, por lo primero lo que dice Cristina Kirchner. Sí, o sea, es en los años que participó activamente en el gobierno, digo activamente cuando era presidente. Eh, sí, ella lo que se olvida es que recibió un Estado que era un tamaño normal, o aproximadamente el 20, 22, 23% en relación al PBI, y lo dejó casi duplicado, 42, 43% en relación al PBI. Estoy hablando de gasto público en relación al PBI, Claro. ¿sí? Entonces, ese tamaño del Estado es excesivo. Entonces, durante todo ese periodo del tiempo en donde ella colocaba o daba esa platita, partió de una situación que era de equilibrio y la dejó en una situación que no era de equilibrio. No era sostenida en el tiempo, sobre todo porque el precio de los commodities, muchos se van a acordar de lo que era esa época dorada de la soja en $600, ¿sí? Sí, Entonces estamos hablando de, en esos momentos, el gobierno era beneficiado por términos de intercambios altos, que a fin de cuentas era dinero que le sobraba, ¿sí? Ahora, el problema viene cuando esos términos de intercambio se reducen y aún así tenés un tamaño del Estado grande, ¿sí?, que mantener todavía. De hecho, cuando uno traza ve cuándo fue la evolución, digamos, de superávit o déficit fiscal en los últimos 70 años,
casi 62 fueron deficitarios, y de los últimos de los gobiernos, sobre todo de Cristina Kirchner, fueron superavitarios, pero producto de estos términos de intercambio alto, ¿sí? Ahora, Bien. lo dejó, como ella se retira del gobierno y recibe el gobierno Macri, recibe con una economía con cepo, con tarifas atrasadas y déficit fiscal. O sea, muy poca gente se olvida de cuál es la herencia que recibe Macri en ese momento, ¿sí? Ahora, respecto a cuál es la relación que podría tener esto, o que Guillermo Moreno lo subestima al riesgo país, y vos bien lo decías, el riesgo país es una medida en que me dice qué tan confiable, o cómo nos ve, mejor dicho, el resto del mundo a nosotros, ¿sí? Entonces, un riesgo país bajo nos dice que el resto del mundo nos ve confiable en cuanto a la probabilidad de pagar algún préstamo, ¿sí? Bien. Eso te lo estoy haciendo con palabras sencillas, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, cuando tenemos, básicamente, es, por ejemplo, la tasa de libre riesgo de Estados Unidos, hoy creo que anda entre el 3 y el 4%, dice, bueno, por ser Argentina te cobro un plus, ¿sí? Ese plus es el riesgo país, por ser Argentina, ¿sí? Entonces, si hoy ronda más o menos que los creo que 1.300, 1.400 puntos, me dicen, bueno, vos por ser Argentina tenés que pagar 14% más. Claro. Lo cual sigue siendo un montón, porque genera un arrastre. ¿Un arrastre en qué sentido? En que si el mundo nos ve así, cualquier empresa que quiera tomar algún préstamo en dólares, ya arranca con esa tasa en contra, ¿sí? Entonces, le está privando de potenciales inversiones que podrían ser rentables o no, pero la tasa hace que la decisión se demore más, la piense más, la estudie más. ¿Entiendes? Sí, sí, Entonces sí. son inversiones que el efecto, digamos, virtuoso que genera una inversión que genera trabajo, se la estudia con mucho más tiempo. Entonces la caída en el riesgo país es importante. Ahora, lo que a mí me gustaría que ocurra es que sea sostenido en el tiempo, ¿no? Porque que siga en 1.300 puntos no es algo para festejar tampoco, digamos. Para mí tiene que seguir bajando y terminar en por lo menos 7%. Ah, ¿Sí? bien. Nazareno, otra de las cosas que se estuvo viendo es que, viste que cuando se fue el gobierno anterior teníamos una tasa de interés en los plazos fijos mensuales que estaba alrededor casi del 133%, y en estos 6 meses ya liberó completamente que los bancos hagan lo que quieran con el tema del plazo fijo. Se pudo observar que el mes pasado algunos bancos estaban ofreciendo una tasa de interés anual en plazo fijo entre el 24 y el 27%. Y ante todo esto, se pudo observar esta semana que algunos bancos empezaron a subir el plazo fijo al 40%, 39%. ¿Esto a qué se debe? Bien. Bueno, esto se puede explicar por dos motivos. La baja, primero, porque bajaba lo que se llama la tasa de política monetaria, de los pasivos remunerados, ¿sí? Porque recordemos que la única función que tienen los bancos, más entre otras, pero la que ellos hacen dinero simplemente con intermediar tasas. ¿Qué significa esto? Ellos antes recibían dinero de la gente, de los plazos fijos, y se daban la vuelta sin ningún tipo de riesgo a asumir, la colocaban en las LELIC, ¿sí? Sí. Ahí me seguí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí sacaban una diferencia del 2, 1, 3%. El que sea, pero sacaban una diferencia que era positiva, sin ningún tipo de riesgo. Ahora el banco, la política del Banco Central es, al bajar la tasa de la política monetaria, no puede seguir sosteniendo la tasa del plazo fijo, porque si no, tendría pérdida el banco. ¿Me seguís también hasta ahí? Perfecto. Entonces, que haya la baja en la tasa del plazo, la baja en la baja de los plazos de los plazos fijos, se debe principalmente a que haya bajado la tasa de política monetaria, ¿sí? Que mucha gente dice, no, pero ahora mira, la plata que yo tenía en Mercado Pago me da menos plata y estoy perdiendo plata. Es que antes la plata que vos ganabas era nominalmente mayor, pero en términos reales aún así perdías, ¿sí?
O sea, Claro. Mercado Pago tal vez te daba un 8% mensual, pero la inflación era el 9%. O sea, aún así vos perdías. ¿Me entiendes? Sí, sí. Uno caía era víctima de la nominalidad, o sea, de esa ficción, digamos, de lo que veía más numerito, pero al fin y al cabo te alcanzaba menos. Ese que se haya reducido la tasa de la política monetaria es muy importante para que se reduzca la inflación, porque al fin y al cabo era una inflación. Lo que teníamos de tasa de política monetaria no generaba presión al dólar en el corto plazo, pero sí era un problema futuro. ¿Sí? Hasta ahí me vas siguiendo con la idea. Perfecto, sí, 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 sí. No, no, de ir desmenuzando de a poco. Es que está claro. Bien. Entonces, resuelto eso, ahora el gobierno creo que dejó la tasa de la política monetaria alrededor del 40%. ¿Sí? Sí. Con estos recortes sucesivos, mucha gente dijo, con el dólar estancado del 1000, mucha gente empezó a pensar, bueno, no me da nada el plazo fijo, me empiezo a ir hacia el dólar, ¿verdad? Por eso subió. Y lo que querían los bancos, porque recordemos, los bancos lo único que hacen es intermediar tasa. Si necesitan pesos, ¿qué es lo que tienen que hacer los bancos? Porque el Banco Central les dijo, ahora la tasa la definen ustedes. Yo pago esto de política monetaria por LELIQ y ustedes, el plazo fijo, se encargan ustedes. O sea, yo no les voy a establecer un mínimo. Entonces, los bancos, al necesitar captar fondos, suben la tasa del plazo fijo. ¿Sí? Ahora, hay un dato no menor, es que mucha gente, por un lado, ve lo poquito que ahora, lo poco o nada que gana por Mercado Pago, como tal vez subestimando el efecto, pero no pueden negar que ahora volvió los planes a 6 o 12 cuotas. Es verdad. O que la tasa de financiación mejoró. Digamos. Entonces, justamente, de nuevo, porque el banco lo único que hace es intermediar tasas. No es que el banco la ponía la tasa en 200% porque él quería ganar un 200%. No, simplemente porque lo que le costaba era 190% y la diferencia era el 10%. Ahora, si lo que le cuesta es 40%, bueno, ahora él puede cobrar un 50%. Entonces la tasa de financiación va a ser menor en la medida en que la tasa de política monetaria continúe con su sendero de decrecimiento. ¿Sí? O sea, Entonces, que entonces, Nazareno, hoy día es beneficioso de nuevo lo que está pasando, es decir, se puede volver a acceder a comprar en 6 cuotas, en 12 cuotas. Exactamente, o sea, no olvidemos que el ciclo de los créditos hipotecarios, bueno, más o menos uno podría decir que los créditos hipotecarios vuelven cada 10 años acá en Argentina, pero está más asociado a la política, a la política monetaria. Pero este acceso a los créditos se dio ahora de nuevo, volvieron los créditos hipotecarios UBA, y es porque, ¿con qué se encontró el banco? Dice, yo ya no me puedo dar la vuelta y prestarle al Banco Central o a la LELIQ sin riesgo. Ahora tengo dinero que colocar en el mercado. ¿Y cómo hago? Bueno, entro en este sistema ahora tiene la necesidad de colocar o de buscar clientes genuinos. Antes lo único que hacía era, se giraba y se le prestaba al Banco Central. ¿Sí? Por eso el acceso al crédito era casi nulo. Con este crédito hipotecario que están brindando en este gobierno, que están planteando que puedan acceder para comprarse casa, ¿te parece te parece bueno? Creo que entendí que ante la disparada de la inflación, estos créditos hipotecarios van a tener un seguro, creo, del 4, del 5% anual, y que también va a tener un tope tu cuota del 25% de tus ingresos. ¿Algo así es? Bien. El tope, que exista el tope no significa que yo voy a pagar menos crédito. Eso es primero la aclaración que la gente tiene que saber. O sea, que si yo tengo un crédito UBA que saqué que ajusta por inflación y que tiene el tope del 25% del sueldo, lo que va a terminar ocurriendo es que si se supera eso, o sea, supongamos que yo tengo que pasar a pagar el 30% de mi sueldo, el banco me va a decir,
te cobra el 25%, pero ese 5% te lo refinancia con un plazo más largo, ¿sí? Claro. Entonces eso es lo que la gente también tiene que entender. No es que uno va a terminar, listo, voy a terminar pagando menos. No, va a terminar pagando lo mismo, solamente que en un plazo más largo, ¿sí? Ahora, para mí la vuelta al crédito hipotecario en la economía es muy importante, porque no nos olvidemos de lo virtuoso de que es el dinero, porque cuando se inyecta dinero en la economía, pasa de mano varias veces, ¿sí? Lo cual sería como el principio de una reactivación. Entonces, por eso, de nuevo, el gobierno trataba también de impulsar en la ley bases el blanqueo de capital, ¿sí? O sea, reactivar el crédito hipotecario es muy importante porque ese dinero, por ejemplo, el dinero de nosotros tenemos 1.000 pesos en la billetera, pasa de mano ¿cuántas veces? Y sí. ¿Sí? ¿Y cuánto moviliza estos 1.000 pesos? ¿Sí? En la economía, un montón. Entonces imaginémonos cuánto movilizaría una compra de una casa de 60.000, 70.000, 90.000 dólares, ¿sí? Ese dinero que va pasando de mano en mano. Entonces, de ahí yo hago el link con con la ley bases que buscaba incentivar a que la gente saque los dólares debajo del colchón, ¿sí? A través del capítulo de blanqueo de capitales, que era que toda aquella gente que declare ingresa al sistema $100.000 no va a pagar ningún tipo de penalidad, digamos. Entonces, ese crédito hipotecario es muy virtuoso para, como recién te explicaba anteriormente, para salir de este estancamiento de la economía, ¿sí? ¿Vos lo ves como positivo entonces? Sí, sin duda. Ahora, tal vez la tasa yo esperaría que baje un poco más de nuevo, porque la competencia entre los bancos va a ser lo suyo. O sea, los bancos cuando necesitan colocar créditos y se empiezan a desesperar, a ver, ¿vos qué harías, Aldo, si tenés un banco que te cobra la inflación? O sea, te va a cobrar un crédito, ¿no? Sí. Más un 4,5%, o sea, UVA más 4,5%, o te cobra otro UVA más 3,5%. ¿A cuál vas a ir? Al de 3,5. Al de 3,5, al más barato, el que te cobra más barato. Bueno, entonces, con los créditos hipotecarios UVA hay algunos que te cobran, creo que el 5, otro el 3,5, otro el 7. Bueno, esto es algo que recién empieza. Entonces, a medida que la política monetaria se estabilice, la inflación se estabilice, las tasas de los créditos hipotecarios UVA deberían converger a números muy similares, ¿sí? Tal vez habrá uno que te ofrezca 3,5 y otro 4, pero con plazos distintos, ¿sí? Uno a 20 y otro a 30 años, pero que más o menos para que la gente le resulten muy similares. Entonces, y en función a las necesidades de cada uno, elegir. Pero deberían converger a números muy similares entre sí. O sea, para mí no es el momento todavía, pero no por una cuestión de que no confíe en el crédito UVA, sino porque pienso que en algún momento las tasas o el costo de ese crédito UVA se va a ver reducido en un tiempo. Bien. Nazareno, como para ir terminando, y agradecerte siempre que seas tan didáctico y puedas explicar bien con palabras sencillas para que la audiencia pueda entender, ¿vos ves como positivo y que se esté encaminando la economía con este gobierno? O sea, que pueda tener un poco más de credibilidad hacia afuera y hacia nosotros mismos. ¿Vos ves eso? Bueno, mira, esto es bastante curioso porque yo cuando me junto con mis compañeros, colegas economistas, sí, es algo que lo discutimos, ¿sí? Y seguido. Porque al fin y al cabo, y como lo decía un economista famoso, Carlos de Pablo, lo que le da que esto funcione es básicamente la credibilidad de la gente, ¿sí? O sea, que algo funcione va a depender, sí o sí, de la confianza y de la paciencia que tenga la gente. Esto es muy importante y yo seguiría muy de cerca, o sea, básicamente lo que te estoy diciendo es que todo va a depender de la gente, claro, no del gobierno. Bien. ¿Sí? Entonces, al fin y al cabo, si la gente es paciente, y porque estos procesos de acomodamiento llevan tiempo,
el modelo va a funcionar, ¿sí? Ajá. Pero este modelo, porque hay otros modelos que no dependen de la paciencia de la gente, ¿sí? Claro. ¿Y por qué lo digo? Y esto va muy relacionado, por ejemplo, cuando una persona entrena, y uno, salvando la distancia, ¿no? Sí. O uno hoy pesa 100 kilos y tiene todas las arterias tapadas. ¿La culpa de quién es? De la hamburguesa. Pero ya tenemos déficit fiscal, ya eliminamos el déficit fiscal, pero o sea, lo que está haciendo el gobierno básicamente con estos anuncios es fogonear la credibilidad de la gente. Por eso es lo que yo te decía antes. Acá lo que te define que esto funciona o no es la paciencia y la credibilidad de la gente, y el gobierno lo sabe. Y la única forma tratar de mantenerla es fogonearla con esos anuncios que yo te decía, ¿sí? Bien. O sea, que funcione algo es la credibilidad. De nuevo, creo que en la entrevista pasada... Sí, que la tuvimos hace un año y medio. Claro, te había contado de que el peso está sustentado por la credibilidad de la gente. Uno cuando recibe el peso, cuando recibe billetes, porque cree y está confiado de que con lo que recibió puede ir a otro lugar y comprar bienes o servicios, ¿sí? Ahora, si yo supiera que no vale nada, no lo recibo. Y es verdad. ¿Sí? Es por lo que le da valor es la credibilidad, la confianza en ese sistema. Ahora, si no existe eso, se quiebra. Entonces, de nuevo, lo que le da sustento a que esto siga su ruta y se mantenga la credibilidad y la paciencia de la gente. Y espero que se mantenga, digamos, porque la salida no es otra, digamos. Japón, cuando eliminó la inflación, estuvo 2 años. Ajá. Sí. Entonces, para reducir a niveles del 2-3% anual, ¿no? Entonces, y yo creo que por primera vez la gente lo sabe, o sea, lo sabe y está convencida. Y fue claro, que fue claro el mensaje, y aparte, como vos lo estás planteando, desde el primer momento se dijo cómo iba a venir la mano, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es producto estuvo ahí Macri metido en el medio, porque él lo vivió y justamente por no haberlo dicho y por incluso ser un poquito más conservador, en el 2019, cuando íbamos camino a cerrar el déficit fiscal, terminamos en 0,4% de déficit primario, se quebró de nuevo en el 2020 hasta el 2023, digamos. Bien. Entonces, esto es algo que lo conversaba con Nicolás Pim, mi compañero, con el que trabajo, y yo le decía de que además de la credibilidad de la gente, se necesitaba convicción en el mandatario, en el presidente, ¿sí? En que no afloje, digamos, porque es la única forma, por más que nos cueste, digamos. Y te lo hablo yo que desde que trabajo como docente universitario y lo veo al ajuste, ¿sí? Claro. También, y estoy convencido de que esa es la forma, digamos. Bien. Bueno. Viéndolo sobre todo con cómo otros países han salido de estas crisis, ¿sí? Bueno, ojalá no hay atajos. se encamine y la próxima charla que tengamos sea todo boom para arriba y mucho más positivo. Sí, va a ser. Yo estoy convencido de que el piso súper optimista. Va a ser ahora, bien. En junio. Sí. En junio. Bien, bueno, Nazareno, buenísimo el optimismo que nos estás dejando. Sí. Estamos conversando con el licenciado de Economía Nazareno Delgado, que siempre nos da esta charla didáctica para que podamos entender qué es lo que está pasando con la Argentina. Así que, Nazareno, muchísimas gracias por haber compartido esta charla con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Buen fin de semana. Igualmente. Gente linda, de la 94.1, así compartíamos la entrevista con el licenciado de Economía Nazareno Delgado.